Hola a todos, soy Carla Rosón. Estás en Historias de Drama Tranquilo, donde cada historia te deja sin palabras hasta la última escena. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y acompáñame. Empezamos. La cena fue idea de mi padre. Fue lo primero que noté cuando mi madre me llamó para decírmelo. No fue un bienvenida a casa, Lucía, ni un te hemos echado de menos, sino un tu padre está organizando una cena. Estaba invitando a los García, a los Martínez y a su grupo de golf. Quería mostrarle a todo el mundo que habías vuelto. Mostrar, no celebrar. Había estado en San Francisco durante 4 años. Regresé a nuestro pueblo en las afueras de Madrid un martes de octubre con 2 maletas, un bolso de mano y un secreto tan grande que había empezado a sentirse como una persona distinta viviendo dentro de mi pecho. No se lo había contado a nadie. Ni a mi madre ni a mi compañera de universidad, Elena, que todavía me llamaba todos los domingos. Ni a mi mentor, Alejandro, que había estado conmigo desde el principio y me habría dicho que estaba cometiendo un error al volver. Volví porque mi abuela cumplía 80 años, porque no la había abrazado en 4 años y porque hay cosas que son más importantes que la estrategia. No vine a casa para ser exhibida en la cena de mi padre, pero fui como siempre iba, porque decir que no a mi padre siempre había costado más que decir que sí. Mi nombre es Lucía. Tengo 33 años. Crecí en una casa que olía a cardamomo y a ambición. Específicamente la ambición de mi padre Mateo, que llenaba cada habitación como un sistema meteorológico. Aprendes a navegarlo antes de aprender a leer. Mi padre no es un hombre cruel. Quiero dejar eso claro porque la versión fácil de esta historia lo convierte en un villano, y no lo es. Es un hombre que creció en la pobreza en el sur, que obtuvo un título de ingeniería por pura voluntad, que construyó una vida cómoda mediante décadas de trabajo disciplinado y cauteloso, y que creía genuinamente, con la fe de alguien que ha visto la alternativa, que la seguridad era la forma más alta de amor. Tenía un esquema para el éxito y era específico: ingeniería o medicina, una empresa estable, una pensión si era posible, una casa pagada a los 55. Ese era el mapa. Eso era el amor hecho concreto. Desde los 14 años aproximadamente yo había estado coloreando fuera de ese mapa. No por rebeldía, esa es la parte que la gente no entiende. No era desafiante. Simplemente me interesaban cosas diferentes, como la gente se mueve a través de los espacios digitales, porque algunos productos se sentían inevitables y otros forzados, el abismo entre lo que la gente decía querer y lo que realmente buscaba. Estudié informática porque estaba en el mapa lo suficientemente cerca. Trabajé 2 años en una consultora en la capital porque estaba en el mapa de forma adyacente. Y luego me fui a San Francisco porque lo que yo estaba construyendo no podía construirse en una consultora tradicional. Esa fue la primera vez que mi padre me miró como si hubiera tomado una decisión que él no podía defender ante nadie. ¿Qué le dirás a la gente?, preguntó. No fue ¿estás segura? Ni ¿cuál es tu plan? Fue ¿qué le dirás a la gente? Le dije que les diría que estaba construyendo algo. Él asintió lentamente, de la forma en que lo hacía cuando estaba convirtiendo la decepción en paciencia. Algo, dijo él, eso no es una respuesta, Lucía. No se equivocaba en aquel momento. Algo era todo lo que yo tenía. Ese algo se llamaba Folia. Comenzó como una obsesión que no podía explicar a nadie que no viviera dentro de ella. Había notado durante mis años de consultoría que los dueños de pequeños negocios con los que trabajaba, restaurantes, pequeñas tiendas, proveedores de servicios independientes, se estaban ahogando no por falta de clientes, sino por la brecha entre sus operaciones físicas y su presencia digital. Tenían cuentas de redes sociales que no podían mantener, sistemas de reservas que no se comunicaban con su inventario, datos de clientes dispersos en 3 plataformas que nunca se sincronizaban. Las herramientas existían, pero la integración no. Folia era la capa de integración, un sistema operativo único para pequeñas empresas que se situaba debajo de cada herramienta que ya utilizaban y las hacía hablar entre sí. No era algo llamativo, no era una infraestructura visible para el consumidor,
¿Qué es lo más difícil de explicar a alguien en una cena y lo más valioso para el dueño de un negocio que acaba de darse cuenta de que ha estado perdiendo el 30% de sus clientes habituales por un error de sincronización de calendario? Me instalé en San Francisco en enero de mi primer año allí. Me mudé a un pequeño apartamento con mi amigo de la universidad, Diego, quien estaba en su tercer año de un doctorado en aprendizaje automático y se convirtió en el primer cofundador técnico de Folia tras una serie de cenas dominicales donde discutíamos sobre arquitectura hasta la medianoche. El primer año fue el año del que no hablo en las conferencias, porque las conferencias quieren la versión limpia, y el primer año no fue limpio. Agotamos mis ahorros en marzo. Fuimos rechazados por 11 fondos de inversión. Reconstruimos el producto principal 2 veces después de que los comentarios de los primeros usuarios nos dijeran que habíamos resuelto el problema equivocado primero. No les dije nada de esto a mis padres. Cuando mi madre llamaba los domingos, yo decía que las cosas avanzaban. Cuando mi padre preguntaba si había considerado regresar y unirme a una firma establecida, decía que iba a llegar hasta el final con esto. No eran mentiras exactamente. Eran verdades editadas, entregadas por alguien que no tenía la energía para gestionar también la ansiedad de su padre además de la propia. El primer cheque real, $800,000 en financiación inicial de una pequeña firma en Palo Alto, llegó 18 meses después, un jueves por la tarde. Me senté en mi coche frente a su oficina durante 20 minutos antes de conducir a cualquier parte, simplemente respirando. Diego y yo fuimos a nuestro lugar habitual de comida rápida. No dijimos mucho. Él dijo, vale, ahora es real. Yo dije, siempre fue real. Él respondió, ya sabes a lo que me refiero. Y lo sabía. Ese fue el momento en que comenzó el secreto. No porque lo planeara, sino porque llamé a mi madre ese domingo y ella me preguntó cómo iban las cosas y yo dije, mejor. Y ella dijo, bien. Tu padre se sentirá aliviado. Y algo en mí decidió firme y silenciosamente, todavía no. No hasta que sea innegable. No hasta que no quede nada que discutir. Esa decisión se mantendría durante 2 años y medio más. El crecimiento ocurrió en etapas que se sentían invisibles desde dentro y que probablemente parecían verticales desde fuera. Cerramos nuestra serie A de $12 millones 14 meses después de la semilla. La serie B de 47 millones llegó 11 meses después, liderada por una firma cuya socia principal describiría más tarde a Folia en una entrevista como la empresa que hace que todas las demás herramientas para pequeñas empresas funcionen como se supone que deben hacerlo. Teníamos 340 empleados para cuando volé a casa para el cumpleaños de mi abuela. Operábamos en 11 países. Nuestros ingresos anuales habían superado los 90 millones en el segundo trimestre. Sabía lo que venía con el artículo de la prensa tecnológica. Nuestro equipo de relaciones públicas había estado coordinando con ellos durante 6 semanas. La historia estaba programada para publicarse el jueves por la mañana, 2 días después de que yo aterrizara. El momento no era algo que yo hubiera planeado por drama. Simplemente no le había dicho a nadie que vendría hasta la semana anterior, y no podía pedir que retrasaran un reportaje importante porque mi padre iba a dar una cena. Alejandro, mi mentor, me llamó el día que volé. ¿Sabes lo que va a pasar?, dijo. Una cena, Alejandro, sé lo que va a pasar. Lucía, sé lo que va a pasar. Podrías decírselo antes. Pensé en eso por un momento. En el rostro de mi padre, en la calidad específica de su silencio cuando estaba revisando una opinión que había mantenido durante mucho tiempo, en mi abuela sentada a la cabecera de la mesa cumpliendo 80 años con toda su feroz atención, y en cuanto quería ser simplemente su nieta por una noche sin cargas antes de que todo cambiara. Quiero una cena normal, dije. Solo una. Alejandro guardó silencio. Luego dijo, vale, llámame después. La cena de bienvenida se celebró un miércoles por la tarde. El tipo de noche de octubre que te recuerda que el invierno no es un rumor. Mi madre había cocinado durante 2 días. Cordero, arroz especiado, 3 tipos de salsas y un despliegue de postres que sospechaba era en parte para mi beneficio y en parte porque mi madre expresaba el amor a través del volumen.
Mi hermana Beatriz llegó exactamente 12 minutos tarde, como si la impuntualidad fuera una forma de firma personal. Mi abuela estaba sentada en el mejor sillón junto a la ventana, pequeña, sin prisas y alerta, con la mirada de las personas que han decidido que el mundo es infinitamente interesante. Me senté con ella primero. Me tomó la mano y me miró como siempre lo hacía, como si estuviera Hola a leyendo algo todos, soy justo debajo Carla de la Rosón. superficie de mi Estás en rostro, y me dijo Historias en de voz Drama baja: Tranquilo, «Pareces alguien que donde carga cada algo pesado historia y te no le deja importa». sin palabras «No me hasta la importa», última escena. respondí. Si te Ella gusta este asintió tipo de satisfecha y soltó contenido, mi mano. La suscríbete cena fue y cálida, ruidosa acompáñame. y llena de la energía Empezamos. particular de las personas que se ven 4 veces al año y que actúan un poco los unos para los otros mientras disfrutan genuinamente. Comí, hice preguntas y desvié las que trataban sobre San Francisco con la facilidad de quien ha estado practicando durante 4 años. Fue durante la segunda ronda de postres cuando mi padre lo hizo. No creo que lo pretendiera como un golpe. Eso es lo que pasa con la crueldad de mi padre. Siempre ha sido incidental, un subproducto de su certeza, no un arma que empuñe deliberadamente. Estaba hablando con su amigo sobre su sobrino, que acababa de ser ascendido en una gran firma, y la conversación derivó hacia los jóvenes y las decisiones de carrera. Mi padre, con el tono de un hombre que enuncia un hecho y no que lanza un golpe, se giró ligeramente hacia la mesa y dijo: «Lucía, por supuesto, fue en la otra dirección. Ha estado construyendo una aplicación en San Francisco durante años». Sonrió no sin amabilidad. «Le seguimos diciendo que esa aplicación nunca pagará su alquiler». El invitado se rió con la risa suave y compasiva de alguien que está de acuerdo con el consenso de la sala. Mi madre me miró con la expresión que siempre usaba cuando estaba simultáneamente de acuerdo y pidiendo disculpas. Y Beatriz, mi hermana, que tenía 36 años, un máster y un puesto muy estable y que no necesitaba añadir nada, lo añadió de todos modos: «Se lo hemos estado diciendo durante años». La conversación siguió adelante. Eso fue lo impactante. Lo dijeron y continuaron porque para ellos no era un momento trascendental. Era un hecho conocido, un relleno conversacional, algo en lo que todos en esa mesa ya se habían puesto de acuerdo antes de que yo entrara. Consulté mi reloj, sonreí en silencio y tomé un trozo de postre. Mi abuela, desde su silla, me observaba con esa expresión de lectura. No dijo nada. Solo observó. 12 minutos después, el teléfono de uno de los invitados vibró. Lo miró con el reflejo automático de quien siempre mira un teléfono que suena, y su expresión cambió de una manera que hizo que su esposa lo mirara, y que la persona al lado de su esposa también lo hiciera. En 8 segundos, la mesa había notado que estaba leyendo algo con una expresión que no encajaba con una cena de miércoles. «¿Qué pasa?», preguntaron. Él levantó la vista, me miró a mí, volvió a mirar el teléfono y luego leyó en voz alta, con la voz de alguien que no entiende del todo lo que lee pero siente su peso: «La prensa económica nombra al unicornio sorpresa de este año. Folia, el sistema operativo para pequeñas empresas, se confirma con una valoración de $1.800 millones tras una ronda de financiación de 180 millones. Fundadora, Lucía Mateo, 33 años. Rechazó ofertas de adquisición previas de 2 empresas del Fortune 500. Se detuvo. La mesa quedó en completo silencio. Mi padre tenía un trozo de comida en su tenedor a medio camino de la boca. No completó el movimiento. Mi hermana Beatriz tenía su copa de vino levantada, no bebió de ella. Alguien dijo muy suavemente: «Lucía». Dejé mi cuchara. Crucé las manos en mi regazo. Miré a mi padre. No para actuar, ni para decir una frase dramática, sino porque él era mi padre y su rostro era el que había estado imaginando en este momento durante 4 años. Y necesitaba ver qué había allí realmente. Lo que había no era lo que yo esperaba. Había asombro, sí, estaba la rápida recalibración que casi podías ver suceder en tiempo real, la mente reclasificando 4 años de datos bajo una categoría completamente diferente. Pero debajo de eso, y esta es la parte que se ha quedado conmigo, había algo que se parecía casi al duelo. Como un hombre que acababa de comprender muy de repente lo que había estado diciendo, no lo que había querido decir,
sino lo que realmente había estado diciendo en voz alta en mesas de cena y campos de golf durante 4 años. Lo miré y no me sentí triunfante. Sentí el dolor extraño y específico de ganar algo que costó más de lo planeado. Part 2. El peso de las palabras no dichas. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Fue el doctor Méndez, el cardiólogo amigo de mi padre, quien finalmente rompió el hechizo. 1.800 millones, repitió, como si estuviera confirmando la lectura de una presión arterial alta en su consultorio. Esa es la valoración tras esta ronda, sí, respondí con calma. Traté de no mirar fijamente a Beatriz, cuya copa seguía suspendida en el aire como un monumento a su propio asombro. Mi padre finalmente bajó el tenedor. El metal golpeó la porcelana con un tintineo que sonó como una campana en una catedral vacía. No dijo nada, pero sus ojos recorrían mi rostro buscando rastros de la hija que creía conocer, solo para encontrar a la mujer que había construido un imperio en el vacío de su desaprobación. Mi madre fue la primera en moverse. Se levantó de la silla sin parecer haberlo decidido conscientemente. Se apretaba el delantal con ambas manos, un gesto que solo hacía cuando intentaba contener una emoción que superaba su capacidad de expresión. «No nos dijiste nada», dijo, y su voz no era de reproche, sino de una herida profunda y desconcertante. «No», admití, «no lo hice». «¿Por qué?» Miré a mi madre, a esa mezcla específica de orgullo y dolor que habitaba en sus ojos, y decidí decir la verdad cruda, la que no estaba en el comunicado de prensa, porque necesitaba construirlo sin cargar con el peso de vuestro miedo todo el tiempo. Necesitaba que vierais lo que era antes de que decidierais qué pensar al respecto. Mi padre no había hablado desde que el invitado leyó la noticia. Miraba el mantel, sus propias manos entrelazadas, con la expresión de alguien sumido en una conversación privada y urgente consigo mismo. Esperé. Había aprendido durante 33 años cómo esperar a mi padre. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era más baja de lo habitual. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «La empresa se constituyó hace 4 años, pero estuve trabajando en el concepto 2 años antes de eso. 6 años en total». Él asintió lentamente. Era ese asentimiento que yo conocía bien, el momento en que estaba actualizando el mapa de su realidad. «¿Y las adquisiciones que mencionan las rechazaste?» «Sí, 2 veces». Me miró durante un largo rato, y luego dijo 3 palabras que nunca pensé escuchar: «Me equivoqué». No hubo discurso ni actuación de humildad, fue la declaración plana y precisa de un ingeniero que ha examinado la evidencia y ha actualizado su posición. Algo en mi pecho se liberó, algo que no sabía que todavía estaba tenso. La cena no terminó como suelen terminar las cenas de bienvenida. No fue un final rápido ni ordenado. El invitado que leyó la noticia llamó a su hijo, que trabajaba en finanzas en Londres y que al parecer conocía la trayectoria de Folia. Repitió lo que su hijo le decía con el deleite de un hombre que acaba de descubrir que la hija de su amigo es una figura mítica en un mundo que él ni siquiera sabía que existía. El doctor Méndez me hizo preguntas inteligentes sobre el modelo de negocio, preguntas que respondí con verdadero placer. Fue la única persona en esa mesa que se interesó por el cómo en lugar del cuánto, y se lo agradecí internamente. Beatriz se mantuvo callada durante mucho tiempo. La gente, cuando escucha esta historia, quiere que su reacción sea simple. Quieren que se sienta avergonzada, que se disculpe, que se convierta en la villana que recibe su merecido. Pero Beatriz es mi hermana. Su silencio aquella noche no era el de alguien humillado, sino el de alguien que estaba recalibrando su identidad. Había organizado su vida en torno a ser la exitosa de la familia, y ahora estaba haciendo el trabajo silencioso de entender qué aspecto tenía su vida sin ese título exclusivo. Ayudó a mi madre a recoger los platos y cuando la sala se vació un poco se sentó a mi lado. «Quiero que me lo cuentes todo», dijo sin preámbulos. «No esta noche, pero quiero escucharlo». «Estoy orgullosa de ti, Lucía». Fue un momento real, no una frase hecha. «Lo sé», le respondí, «porque mi hermana tiene muchos defectos, pero no es una mentirosa». Mi abuela esperó hasta que casi todos se hubieron marchado. Mi madre estaba en la cocina con la señora Méndez,
La conversación había vuelto al terreno seguro de las recetas y los nietos. Mi padre estaba en el porche con el doctor, haciendo lo que siempre hacían al final de las veladas, estar de pie en el frío compartiendo un silencio cómodo. Mi abuela me hizo una seña para que me acercara. Me senté a sus pies como cuando era niña, y ella puso su mano sobre mi cabeza. Esa carga pesada, dijo en nuestro dialecto familiar, es más ligera ahora. Consideré la pregunta con honestidad. Una parte sí. Otra parte no. ¿Cuál es la parte que no? Miré por la ventana hacia el jardín oscuro, hacia el viejo roble que había escalado tantas veces. Creo que quería que él lo hubiera sabido siempre, no que tuviera que enterarse así. Quería que no hubiera sido necesario tener que demostrarlo. Mi abuela guardó silencio. Sí, dijo finalmente, esa parte no se vuelve más ligera. Esa parte simplemente aprendes a cargarla de otra manera. Volé de regreso a San Francisco el viernes por la mañana. El artículo de prensa había generado una cobertura mediática masiva. Mi teléfono no dejaba de vibrar, así que lo puse en modo no molestar mientras sobrevolaba el país y miraba por la ventanilla la geometría plana del paisaje. Alejandro me envió un mensaje, una cena normal. Le respondí, lo suficientemente cerca. La reunión de la junta directiva de Folia estaba programada para el lunes. Teníamos 18 puestos de ingeniería vacantes y una hoja de ruta de productos para los próximos 3 años. Era trabajo. Siempre era trabajo. Folia superó los $2.000 millones en valoración el febrero siguiente. Abrimos una oficina en Londres y la expansión hacia los mercados del sudeste asiático superó nuestras proyecciones iniciales por un 60%. En una entrevista para un prestigioso diario financiero en marzo, la periodista me preguntó por aquel momento en que el artículo de prensa salió a la luz. Le ofrecí la versión curada, la historia de gratitud y trabajo duro, pero ella insistió con suavidad. ¿Cuál fue la experiencia personal de aquella noche? Pensé en el rostro de mi padre, en la sombra de duelo que había oscurecido sus ojos, y en la mano de mi abuela bendiciendo mi cabeza. Hay victorias que se sienten como derrotas, le confesé, no porque no lo sean, sino porque, para cuando llegan, has comprendido que lo que realmente buscabas era mucho más complejo que el simple éxito. Mi padre vino a San Francisco en abril. Fue su primera visita en 4 años. Lo llevé a la oficina de Folia, 19 plantas en un edificio de cristal con vistas a la bahía, donde 340 personas trabajaban en algo que él por fin podía ver y comprender. Le presenté a Diego, nuestro director tecnológico, a quien mi padre comenzó a interrogar inmediatamente sobre la arquitectura de aprendizaje automático con la curiosidad enfocada de un ingeniero que reconoce a un igual. Desaparecieron en una conversación técnica durante 40 minutos, mientras yo revisaba correos electrónicos sintiendo algo difícil de definir, una paz que no era una llegada a la meta, sino una disminución del abismo que nos separaba. Cenamos esa noche en un restaurante que me gustaba, con sabores que mi padre encontraba aventureros y que probó con la disposición de alguien que ha decidido permitirse una experiencia nueva. Comió tacos, opinó sobre el agua de horchata y me contó una historia sobre su primer año en este país que jamás había compartido conmigo. Era una versión de su vida que yo ignoraba, su nostalgia, la incertidumbre de un trabajo que casi abandona en los primeros 6 meses, y el miedo visceral de haberlo dejado todo sin saber si sobreviviría. ¿Por qué no me habías contado esto antes?, le pregunté. Se quedó pensativo un momento. Tú no preguntaste. Y yo no ofrecí. Asintió lentamente. No, no lo hice. Nos miramos a través de la mesa, 2 personas que habían navegado la misma herencia de formas distintas y que habían terminado sentadas en el mismo restaurante, lo cual me di cuenta entonces no era poca cosa. La plataforma, dijo él, refiriéndose al trabajo de mi vida con un pequeño atisbo de sonrisa. Paga el alquiler. Paga bastante más que mi alquiler, le aseguré. La sonrisa se mantuvo suave, casi orgullosa. Ya veo que sí. Él quiso pagar la cuenta y le dejé hacerlo. Hay cosas que permites a las personas hacer porque entiendes que para ellos es una forma de reclamar su lugar en tu mundo. Sin embargo, el éxito no borró el pasado, solo lo transformó.
En la empresa los desafíos se multiplicaron. El crecimiento a esa escala es una bestia salvaje que requiere sacrificios constantes. Mi relación con Diego se volvió más tensa a medida que la estructura administrativa exigía más de lo que su alma de programador podía soportar. Tuvimos que tomar decisiones difíciles, despidos silenciosos y cambios de rumbo estratégico que me recordaban constantemente que la infraestructura invisible que yo había creado era, en última instancia, responsable del sustento de miles de personas. Durante el verano volví a visitar Neapille. Esta vez las cosas se sentían diferentes. Mi padre ya no hablaba de mi carrera en términos de seguridad o riesgo. Ahora, cuando surgía el tema, preguntaba por la cultura de la empresa, por cómo gestionaba la presión del equipo, por la ética de nuestras decisiones. Se había convertido en un observador de mi liderazgo. Mi madre, por su parte, había dejado de pedirme que me estableciera con la urgencia de antes. Parecía haber aceptado que mi vida no se ajustaba a los cánones tradicionales, pero que a su manera estaba floreciendo. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en el jardín, mi hermana Beatriz se unió a nosotros. Había estado trabajando arduamente para ascender en su propia consultora y por primera vez pudimos hablar de negocios sin que hubiera una competencia latente entre nosotras. «Sabes», me dijo mientras podaba un arbusto de rosas, «al principio me molestó mucho. Sentía que te habías saltado las reglas y que aún así te habías llevado el premio». La miré sorprendida por su franqueza. «Las reglas eran solo sugerencias para personas que necesitaban un mapa», respondí. Ella soltó una carcajada. «Tienes razón. Pero a veces tener un mapa ayuda a no perderse». «Quizás», le dije, «pero prefiero haberme perdido para encontrar mi propio camino». La cena de aquel sábado fue sencilla, sin invitados externos. Solo nosotros. Mi padre puso una botella de vino que no era la más cara, pero sí una que le gustaba. Hablamos de mi abuela, de su salud, del paso del tiempo que empezaba a dejar marcas en todos nosotros. Me di cuenta de que mi padre estaba envejeciendo, y esa revelación me golpeó con una fuerza inusitada. Ya no era el gigante que llenaba la habitación con su ambición, sino un hombre que estaba empezando a valorar la compañía más que la dirección. La cena, que años atrás habría sido un terreno minado de expectativas no cumplidas, se transformó en un refugio. Me di cuenta de que, después de todo, el secreto que tanto me había costado proteger no había sido una barrera, sino una forma de preservar la relación hasta que estuviera lista para ser transparente. La ambición me había dado la libertad, pero la madurez me estaba devolviendo el hogar que pensé haber perdido al irme a San Francisco. Aquel verano en casa fue el final de una era y el comienzo de algo que aún no tenía nombre. El domingo antes de mi partida, me encontré a solas con mi padre en el pequeño despacho que siempre había sido su santuario. Estaba rodeado de libros técnicos de lomos gastados y viejas calculadoras que ya no usaba, pero que conservaba con la reverencia de un soldado hacia sus armas. Me miró desde su escritorio y por primera vez en mi vida, no vi al hombre que dictaba el futuro, sino al hombre que buscaba entender el presente. «Lucía», dijo, cerrando un cuaderno de notas, «he estado pensando mucho en lo que me dijiste en San Francisco. Sobre el miedo». Me apoyé en el marco de la puerta. El olor a papel viejo y a su colonia de siempre me envolvió. «No quería que fuera así, papá», respondí. «No quería que mi éxito se sintiera como un reproche hacia ti». Él negó con la cabeza y se levantó lentamente. Se acercó a la ventana que daba al jardín donde mi madre y Beatriz reían mientras recogían la mesa. «No es un reproche. Es una lección. Yo construí muros para protegerte, pero olvidé que los muros también impiden ver el horizonte. Pensé que el amor era darte un suelo firme sobre el que caminar, pero tú necesitabas alas para volar sobre el abismo. Me equivoqué al pensar que el riesgo era el enemigo del amor. El riesgo es a veces la prueba más grande de fe que uno puede tener en sí mismo». Fue la confesión más íntima que jamás me había hecho. No hubo necesidad de abrazos dramáticos. En nuestra familia, el entendimiento siempre había sido una frecuencia silenciosa que se sintonizaba en los momentos de calma. Salimos al porche para reunirnos con las demás. Mi abuela, sentada en su trono de mimbre, me miró y sonrió.
Ya no había rastro de esa carga pesada en su mirada. Ella sabía antes que nadie que yo finalmente había aterrizado. Esa noche, mientras terminaba de preparar mi maleta para el vuelo de regreso a la costa oeste, encontré una pequeña nota doblada dentro de mi pasaporte. Era la caligrafía de mi padre, precisa y angular. Sigue dibujando fuera del mapa. Estaré mirando desde aquí. El viaje de regreso fue diferente. Ya no sentía esa urgencia eléctrica de demostrar nada a nadie. Folia seguía creciendo, los mercados seguían fluctuando y los retos seguían siendo inmensos, pero algo en mi estructura interna había cambiado. La brecha se había cerrado. Ya no era la hija con un secreto, ni la fundadora con una carga. Era simplemente Lucía, una mujer que había aprendido que el éxito no es el destino final, sino la capacidad de volver a casa y sentarse a la mesa siendo plenamente vista. Al aterrizar en San Francisco, el aire salado del Pacífico me recibió como un viejo amigo. Diego me esperaba en la terminal, con su habitual aspecto desaliñado y una tableta llena de gráficos de rendimiento que necesitaban mi atención. ¿Cómo fue?, preguntó mientras caminábamos hacia el coche. Miré hacia las colinas de la ciudad, donde las luces empezaban a encenderse como pequeñas promesas de un futuro que yo misma había ayudado a diseñar. Fue real, dije, y por primera vez, la palabra no tenía peso sino luz. Fue la cena más real de toda mi vida. Entré en el coche y mientras nos alejábamos del aeropuerto saqué mi teléfono. No para revisar la bolsa, ni para contestar correos de inversores, sino para enviarle un mensaje a mi padre. Llegué bien. Gracias por la cena. La respuesta llegó casi al instante, rompiendo años de silencios y malentendidos. Te queremos, hija. Sigue adelante. Apagué la pantalla y cerré los ojos. El sistema operativo de mi vida finalmente estaba integrado. Todas las piezas hablaban el mismo idioma. La infraestructura invisible del afecto estaba funcionando a la perfección y por fin, después de tanto tiempo, el mapa estaba completo, pero esta vez, yo era la dueña de todos sus colores. La ambición me había llevado lejos, pero la verdad me había traído de vuelta. Y en ese equilibrio, en ese espacio entre el cardamomo de mi infancia y el cristal de mi presente, encontré la verdadera definición de lo que significaba haber ganado.